Atreverse a soñar, aprender a creer, sonreír, intentarlo y perder. Atreverse a reír, aprender a llorar, sonreír al partir, sonreír al llegar. Atreverse a saltar a pesar de... ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a este espacio, que tenemos dos invitados de auténtico lujo. Está con nosotros Alberto Alonso, que nos presenta un libro estupendo para aprender inglés de manera fácil y al que echamos de menos porque hace mucho tiempo que no compartíamos escenario, por decirlo así. ¿Cómo estás, Alberto? Muy bien. Como decimos en inglés, long time no see. ¿Cuánto tiempo? De verdad que es un lujo. Esta voz, como dices, que es sexy. Es sexy. A ver, Tina Turner tenía la voz así raspy. O sea, que puedo cantar ahora a lo Tina. Hombre, ¿por qué no? No sé si mañana sí tendrás voz, pero... Es una secuencia de 3 libros. El primero, This Book is the Milk. Sí, que es un bestseller. Es increíble. Con Damián Moya. Sí. a.k.a. Barrancas del Hormiguero. Exacto. Sí. This Book is the Remilk. Yeah, la segunda de la trilogía. Frases que nosotros en español podemos entender, pero que en inglés no significan nada. No, The Milk, por ejemplo, muchos amigos en Estados Unidos, cuando lo puse en las redes, bueno, hemos vendido tantos libros, y dijeron, enhorabuena, no lo pillo, porque The Milk no se dice en inglés, se dice como el tercer título. Exacto. Entonces siempre tengo que explicar los títulos a los ingleses y los españoles. Luego continuaremos comentando sobre los libros, pero hay una diferencia muy grande entre este de que exista o no, ¿no? Correcto. Si tú dices this book is shit, no lo compres, no vale, es una caca. Si dices this book is the shit, es la traducción correcta, por fin. La tercera lo hemos traducido correcto. This book is the shit. Que también se puede decir, si te cuesta eso, this book is the bomb, que es igual que vosotros, la bomba. Pero no hay una cuarta ahora mismo, así que no, nos lo dejamos ahí. Perfecto. Pues bienvenido. Gracias, thank you. Que nos hace mucha ilusión tenerte aquí. Igualmente, likewise. Y está con nosotros también José Antonio Blasco Abad, él es arquitecto, y hoy vienes dispuesto a hacer el indio. Sí, aquí estaba oyéndoos y te falta el cuarto libro, que sería este libro, es La Pera. I like it. Ahí tienes esto y vamos a hacer el indio, es decir, vamos a ir a la India y vamos a ver qué es hacer un poco el indio en urbanismo, que básicamente es no respetar escrupulosamente las reglas, pero no tanto por maldad, sino un poco por inconsciencia, ¿no? Como esa voz que tú tienes, que a lo mejor es que has estado haciendo el indio en carnavales. Me ha pillado. El indio podría decirse que lo hace todos los días, pero con mucho sentido común. Alberto Alonso, Bogan Radio, donde tienes un programa que traducido al español sería el programa sin nombre. Sí, es que no tuve ideas cuando lo empecé, digo, ¿cómo le llamo? Digo, bueno, el programa sin nombre, The Show with No Name, y que le den un nombre los oyentes, si hay oyentes, vamos a ver. Y al final se quedó, la gente le gustó el Show with No Name y así no se define, es un, como vosotros decís, magazine, un variety show, y aprendemos inglés con cultura popular, canciones, como sabes, que acabamos cantando siempre, y hemos un poco trasladado eso a los libros, porque Damián es un poco la prueba, porque él no hablaba nada de inglés antes de empezar esto, y ahora hace vídeos, tiene la confianza. Hombre, siempre dice, tengo el mejor profe, pero... Eso es verdad. Los libros empezaron realmente con mensajes de WhatsApp que era como, ¿y este personaje cómo se llama? Ah, y eso significa, como, ¿cómo se dice, por ejemplo, fisgón en inglés, sabéis? No. Hay un perro muy famoso, quizá el perro más famoso, Snoopy. Ah. Sí. He snoops. To snoop es fisgonear. So, lo tenemos delante con muchos personajes. El más famoso, el conejo más famoso, Bugs Bunny. Bugs Bunny. Bug es bicho, sí. Muchos saben eso, esa es bastante básica. Pero, ¿qué si te digo que bug es chinchar y molestar? Y solo hay que pensar en este personaje. ¿Y qué es lo que hace? Vale. Qué bueno. He bugs people, molesta a la gente. Entonces tenemos todo este inglés delante
Pero tenemos que un poco abrir el ojo, el tercer ojo del inglés, vamos a decir. Que, es más que sabemos más vocabulario del que podríamos pensar, ¿no? Muchísimo, muchísimo. Te doy una, a ver si la sabes. Esta es fácil. Empiezo fácil. Escenario. Que estamos en un escenario. Stage, diría yo. Perfecto, porque si vas detrás del escenario, estás en el... Backstage. Ahí está. Ok, otra. A ver, esta es fácil también. Estoy dando fáciles. Cometa. Piensa en el verano. Pues en Cádiz hay una... Esto lo sabía yo, lo del cometa, sí, pero ahora no me viene. Hay algo que se llama surf. El windsurf. Wind es viento, así que bueno, ahí claro, cogemos kitesurf. kitesurf. El kite es cometa, vale. Ahí está. Así que, bueno, así todo el día, con deportes, yo tengo canciones. bloqueada esta parte del cuerpo. Bueno, tú tienes excusa hoy. 15 años de programa, Sí. 20 de emisora de radio. Sí. ¿Cuál crees que es el éxito? Creo que lo que hacemos en Vaughan, o Vaughan, como se dice, es, en vez de solo enseñar inglés, intentemos que el inglés sea algo divertido. Entonces, el enfoque es muy importante. El profe es tan importante como cualquier clase. Las mejores clases que has tenido en el instituto, en la universidad, ha sido por el profe. No tanto por la materia, porque el profe es el que te trae la materia. Y Vaughan sabe eso e intenta trasladarlo a sus materiales, a la radio. Entonces, intentamos enganchar a la gente. ¿Y sabéis decir enganchar, ya que estamos? Es una canción. A ver, ¿cuál? I'm hooked on a feeling. Enganchado. Claro. Hooked on. Que es gancho, hook, Claro, Captain Hook. claro. O sea, está todo conectado un poco. Claro, hay que saber conectarlo también. Muy interesante, ¿a que sí? Sí, yo fíjate, ahora lo que pasa es que ahora voy poco en coche, pero durante muchos años que iba yo al estudio en coche, estaba por las afueras y tal, sí oía el programa, coincidía ¿Te puedes bajar la la aplicación? radio y tal. Lo que pasa es que ahora es verdad que no tengo esa costumbre, pero quizás entonces, que todavía estaba yo con esa asignatura pendiente, de decir, no, es que esto tengo que aprender, que yo he hecho esfuerzos para aprender inglés, todos los del mundo, pero no Pues, no lo conseguía. yo cuando Sabes trabajo- palabras, tal, Sí, pero... Sí, pero realmente Pero también tenemos que ver cuál es la meta. Dominar Claro. el idioma, No. estar cómodo hablando el idioma. Entonces, lo primero que hay que hacer, que es lo bueno de Vaughan Radio, como con mi hija lo estoy viendo, un niño se tira 2 años solo escuchando, sin decir una palabra. Y ya cuando empiezan, no les pares. Pero eso es el tema, que a veces no nos damos cuenta el poder que tiene el estar inmerso en ello. Es porque yo sé hablar español ahora, porque os escucho a vosotros y... ¿Cómo lo ha dicho? Concienzudamente, me gusta. te dice la Z. Entonces, pues es así también. Entonces, y ahora nunca ha sido más fácil vivir en inglés. Puedes poner el móvil en inglés, puedes tener tu noticia en inglés, puedes el deporte, lo que te interese. Si te gusta la aviación, hay podcasts de aviación, vídeos en YouTube. Entonces ahora, por eso los chavales no es la asignatura pendiente. Me van a dejar sin trabajo, ¿eh? No creo. Que es increíble, pero ha cambiado. Ahora los jóvenes no les da miedo el inglés. Y yo cuando llegué aquí era como inglés. La gente se escondía. No me hagas preguntas, por favor. Y ahora, bueno, yo con mi hijo... Entonces, ha cambiado colectivamente. Espero que nosotros hemos tenido algo que ver con eso, la actitud, y eso es todo. Si lo enfocas como algo divertido, no como un terror. Entonces, pues como has dicho, cantando, lo pasas bien aprendiendo. Y si lo pasas bien aprendiendo, vas a seguir. Alberto, quien esté viendo el programa ahora dirá, ya, pero tú te llamas Alberto Alonso. ¿Ese es tu nombre? ¿Es el nombre artístico? Cuéntanos. Bueno, mi nombre completo, Alberto Gustavo Alonso Lembo. Entonces, como buen español, pues por mis abuelos. Alberto era mi abuelo italiano, napolitano. Gustavo, mi abuelo español. Alonso por mi padre, que es español. Yo siempre digo, él es de Almería y yo soy almericano. O sea, tengo la sangre almeriense, esa, que me encanta Almería. Siempre en mi radio tengo muchos oyentes, o a los de Almería, porque, bueno, como cualquier persona que es de cualquier sitio, hablas más de ese sitio, le das mucho cariño y bueno, no me acuerdo de la pregunta, me he ido a una tangente. No, Perdona. la explicación de tu nombre, ¿es tu nombre Sí, real? es como mi familia, vamos a decir, soy americano con sangre española e italiana, mediterránea.
Y Lembo es italiano, que en Estados Unidos no se usa el segundo apellido, solo uno, sí. Y tú que tienes 2 nombres, 2 apellidos. No saben qué hacer, los americanos se quedan, pero ¿cuál es tu nombre? España. Digo, Alberto, just call me Alberto. Alberto, decís el inglés que no sabías que sabías. Sí, claro. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, vas al súper y hay 1000 productos que vienen en inglés. Extreme, esto, pero cosas que no son ni nuevas. ¿Cómo se dice amargo en inglés? ¿Sabéis decir Bitter. amargo? Bitter. ¿Cómo sabe el bitter cash? Que Sí, no estamos haciendo publicidad para La puedes hacer, no pasa nada. pero bitter, amargo. Y eso, pero con muchos productos. Entonces, solo con mirar, estar atento y decir, ¿cómo se dice mecha en inglés? El ambientador se llama airwick, mecha de aire. O sea, hasta palabras que dirías, nunca voy a saber yo decir mecha en inglés. Pues si has pasado por ahí 1000 veces y has visto airwick, Sí. es cuestión de decir, ¿significa algo? Y luego te vuelves loco, porque Damián me escribe mensajes. ¿Y esto significa algo? Digo, no, nada. Seguro que ya él quiere buscarle sentido a todo. Pero con todos los productos, las series, los títulos, ¿cómo se dice madrina en inglés? Godfather es padrino, la famosa The Godfather. Godmother. Ahijado, vamos un paso más allá. Godson. Ahijada, goddaughter. Entonces, solo del título de una película podemos aprender 4 palabras. Pero, otra vez, activando ese chip de, vamos a ver si encuentro algo de inglés por aquí. ¿Cómo hay que ver este libro? ¿Cómo hay que trabajarlo? Este libro, y con todo mi perdón, es un libro para usar en el trono, en el baño. No hay que seguirlo de principio a fin. Es curiosidades en inglés, puedes ver por capítulo o por mini... Y con muchos dibujos también, porque la onomatopeya, se aprende mucho con la onomatopeya. Abuchear, to boo. Eructar, burp. O sea que al final que el inglés en sí es un idioma bastante lógico. No en la pronunciación, ya sabemos que eso no es constante para nada, hay tantas excepciones. Pero la gramática del inglés es sencillísima. Y yo creo que parte del éxito del inglés es eso. Porque en español, si yo quiero decir el verbo conducir, tengo que aprender 75 palabras diferentes. Condujiéramos, condujésemos, ni me las sé. No sabría usar el verbo en todo. En inglés, drive, drove, driven. Sí, me lo han comentado a mí a veces amigos que dicen, si lo fácil es aprender inglés, dicen, lo gramática. difícil es aprender español. Ahí está. Y Cuando se quejan mis alumnos digo lo mismo. sí, digo, lo de los verbos irregulares debe ser una locura, claro. Incluso para nosotros, ¿cuántas veces a lo mejor anduve? Pues a lo mejor mucha gente en lugar de anduve dice andé. Es Y que con lo tienes, cual son incorrecciones. cuando mi hija comete estos errores, digo lo mismo, es que tiene sentido, estás Claro, siguiendo el patrón. estás haciendo la lógica, ¿no? Lo que no tiene sentido es anduve. Pero también si aprendemos todos esos truquillos de cada idioma, todas esas cosas que son especiales, pues ya las tienes controladas. Al menos el conocimiento te da esto de poder expresarte y no estar en tu cabeza, que eso es otro problema que veo. Muchos españoles y gente en general, estamos en la cabeza como voy a decir, come, come. Hasta les veo como come. Digo, tienes que estar en la conversación. Si estás en tu cabeza, el trabajo lo haces en la clase. El trabajo lo haces cuando estás en la conversación, no pienses en la gracia. Habla y fíate de lo que un poco has hecho. Y si no, pues no estás listo todavía. Alberto, ¿a qué hora es tu programa? Es 10:30 de la mañana todos los días en Vaughan Radio y está en podcast también, porque es una hora rara, muchos empiezan a... Yo te digo por las noches también. Sí, por la noche está bien, sí, pero se llama The Show with No Name y un poco es, si te gusta aprender con risas, con música, con productos, personajes, la cultura popular, hasta historia, miramos historia, pues un poco de todo y así aprendemos, así yo aprendo de diferentes cosas también, porque después de 15 años, para mí, tiene que seguir siendo un reto. Y luego que comentábamos de el inglés británico y el inglés americano, ¿eso cómo lo manejas en el programa? Pues Porque... yo tengo mi imitación. I always like to imitate British people because I think a very important thing is imitation. I always tell my students, the better you imitate, the better your ear, the better you can speak other languages, because you're literally, like when I speak Spanish, I'm imitating you.
Maybe if I lived in Murcia, I would imitate a different accent. So, la imitación es clave. Entonces, yo siempre hago un personaje británico ahí cuando quiero meter. Los británicos lo dicen así. Como estirado, ¿no? Para hablar británico tienes que estar un poquito estirado. Sí. Y para hablar al americano me decían, es que tienes que ser como si comieras chicle. Sí, tranquilo, como, yeah, man, you know, it's like this. Yes. Pero luego también piensa que en Inglaterra, en Estados Unidos, como en España, hay tantos acentos. O sea, bueno, yo te acabo de hacer el very posh British English that the Queen would speak, but later it's like your rock and roll, you know, it's kind of like this, you know, kind of rock and roll. This is like, you know, ¿Y ese de dónde es? ¿De Manchester? Eso es más de Eastern London, los chulillos, los macarras, ¿no? Los que tienen su grupito de música ahí montado y 20.000 tatuajes. Pero a ver, es como todas partes. ¿Todos hablamos igual en Madrid? No. Si vas a diferentes partes de Madrid, suena un poco más tirando para Toledo, más tirando... O sea que... Y eso es interesante. A mí, si miramos idiomas como un estudio cultural, pop cultural, pues eso es divertido, ¿no? Aprendes... no lo ves como voy a ponerme a estudiar el presente perfecto continuo. No thanks. Bueno, pues ahora vamos a hacer el indio con José Antonio. Qué bien. Así que vamos a hacer el indio, adelante. Bueno, vamos a ir, como decíamos, a hacer el indio a la India, ¿no? Que realmente el origen de la frase no es la India, el origen es el Imperio Español, es una frase muy española que se venía a decir en aquellos tiempos con los nativos americanos que, como decíamos antes, más por desconocimiento o por inconsciencia, pues no seguían las reglas establecidas y entonces pues hacer el indio era subvertir un poco el orden de esas maneras. Entonces ahora veremos por qué vamos a hacer el indio en la India, ¿no? Hay que pensar que la India es un subcontinente, ¿no? O sea, estamos hablando de un país inmenso, superpoblado, variado, múltiple y de la misma manera. Fijaos esa imagen es la superposición del perímetro de la India con Europa. O sea que la distancia entre Bangladesh y Jaipur, que vamos a hablar ahora, pues es prácticamente la distancia entre París y el extremo oriental de Ucrania. O sea que es un sitio muy grande, ¿no? Entonces, esa diversidad se manifiesta también en las ciudades. Entonces, ciudades hay prácticamente de todo tipo, ¿no? Con tanta variedad. Hay ciudades, en general, son ciudades de tipo traza orgánica, espontánea, más o menos irregular, podríamos decir, pero luego hay ciudades también planificadas. Hay ciudades planificadas de última época, podríamos decir, pues cuando el Imperio Británico, por ejemplo, Nueva Delhi es una ciudad planificada desde los criterios británicos, ¿no? O, por ejemplo, Chandigarh es una capital creada y diseñada con criterios también racionalistas, europeos, Le Corbusier, etcétera y tal. Pero también los propios indios tenían sus propias trazas racionales. Y entonces vamos a ver Jaipur, que es uno de los sitios más fascinantes de la India en cuanto a estas cuestiones y que representa lo que es eso, la ciudad planificada india, ¿no? Para lo cual eso necesitamos hablar de dos cuestiones previas. Una es los sastras. Es decir, la religión hindú pues tiene sus libros sagrados y digamos todos los temas que tienen que ver con la religión, pero luego tiene toda una serie de elementos que son casi doctrinales que prácticamente explican la vida práctica y la vida real, ¿no? Es decir, cómo tienes que hacer esto, cómo tienes que hacer lo otro. Prácticamente es, como dijéramos, son tratados de cómo vivir. Claro, entre esos sastras hay uno que nos interesa especialmente hoy, que es el Vastu Sastra, ¿no? Que es el tratado de las cosas de los lugares, podríamos decir. Vastu significa en hindú antiguo, pues sitio, lugar, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Pues que ahí están dándonos recomendaciones de cómo deben ser los edificios, de cómo deben ser las ciudades, de cómo deben ser los espacios que nos envuelven, ¿no? Entonces, claro, dices, tenemos podríamos decir, esa colección de textos doctrinales, pero luego tenemos otra cuestión, que son los mandala, ¿no? Los mandala, que es un poco donde nos va a dirigir a por qué Jaipur se diseñó como se diseñó, ¿no?
pasamos del mundo de las letras, que es el sastra, al mundo de las imágenes. Un mandala es una imagen, ¿no? Fijaos que mandala es una palabra en sánscrito significa círculo, ¿no? Entonces, los mandalas habitualmente son como esas representaciones circulares que tienen sobre todo un objetivo de su propia contemplación, ¿no? Es decir, la contemplación de un mandala es dejarte llevar, meditar, alcanzar, digamos, tu yo interior a partir de esa especie casi, podríamos decir, de hipnosis que se transmite en los mandalas, ¿no? Lo que pasa es que no todos los mandalas, o digamos, la función de los mandalas no solo es contemplativa, no solamente es un diagrama pasivo para observar, hay algunos que son también modelos activos. Y dices, bueno, pues resulta que el mandala también es una representación del universo, es una geometrización, es el orden, y por lo tanto, dice, te explica, y vais viendo cómo va la conexión hacia el mundo de las ciudades y de la arquitectura, es decir, qué geometría, cómo debes organizar las diferentes piezas para que haya orden frente al caos, ¿no? Y ese sería un poco el mundo del mandala que se va dirigiendo hacia la arquitectura y el urbanismo, ¿no? Ahora bien, hay mandalas que no son circulares, porque ahí están intentando hacer la cuadratura del círculo, como diríamos, ¿no? El cuadrado es el elemento humano. Parece ser que el dios Brahma le dijo al indefinido ser humano, le dijo, ¿tú qué geometría quieres ser, ¿no? Y entonces el ser humano dijo, pues yo quiero ser un cuadrado, porque si me van troceando, si me van asociando, es decir, siempre tengo las mismas características intactas, ¿no? Es decir, el cuadrado, es decir, ¿por qué las habitaciones de las casas son cuadradas en lugar de circulares o triangulares? Es decir, bueno, pues porque podemos ir sumando y restando, y fijaos, si fueran circulares, empezaríamos a tener sitios que diríamos, ¿qué hacemos aquí?, ¿no? Entonces, ese practicidad... En Madrid, por ejemplo, en Avenida América, el edificio tan peculiar que tiene... Las Torres Blancas, es decir, Sí. bueno, lo que pasa es que eso es una torre que tiene, digamos, los círculos y tal están por fuera, luego tiene, pues bueno, es un edificio muy especial y muy singular, pero no es es decir, las singularidades se admiten, pero claro, dices, ¿cómo son nuestras viviendas? Dices, bueno, pues son cuadradas, rectangulares, etcétera, ¿no? Entonces, claro, a partir de ahí aparece esa especie de diagrama que une lo cuadrado, que sería lo humano, el círculo que queda para lo divino, y dice, bueno, y entonces aparece el Vastu Purusa Sastra, o Vastu Purusa Mandala, que es más bien, que Purusa es la palabra que representa al ser humano, ¿no? Entonces dices, esos mandalas son los que ya empiezan a decir cómo deben ser los edificios, los templos, los palacios, las viviendas e incluso la propia ciudad. Fijaos que son ya elementos cuadrados que se van dividiendo en diferentes partes. Cada parte se llama pada, se va asignando a un dios, el Brahma siempre va a estar en el centro, las esquinas y sus entornos pues son dioses principales, en fin, y cada uno tiene su asignación, ¿no? Es decir, bueno, pues en esta zona, pensad que eso fuera una ciudad, pues aquí tiene que estar tal uso, tal otro, tal, en función de la asignación de los dioses. Cada mandala de esto se va dividiendo pues, de 2×2, de 3×3, de 4×4, hasta de 32×32, que es el caso, digamos, más complicado. Fijaos que 32×32 son 1024, que son los kilobytes de los ordenadores, o sea que es 2 a la 10, o sea que los indios y las matemáticas siempre han tenido mucha relación, ¿no? Ah, mira. Bueno, pues fijaos, todo esto que estamos viendo son diferentes tipos de mandala, de Vastu Purusa Mandala, que son los que sirven para diseñar Oye, esto edificios. es más difícil que el inglés, ¿no? No, pero es súper interesante, ¿eh? No sabía. Y mira si lo he visto Todos muchas veces, pero... todos esos esquemas pues te van diciendo, son las bases en las que tú puedes ir dibujando ciudades, edificios, donde ir colocando las cosas, ¿no? Dice, sobre esa base es la que, como digo, nos vamos a dirigir a Jaipur. Pero antes de hablar de Jaipur, vamos a hablar un poco de Rajasthan, que es el estado donde está. Fijaos, estamos en el noroeste de la India, pegados a Pakistán, para entendernos, ¿no? Entonces, si hiciéramos esa abstracción que se ve en el dibujo, que Rajasthan fuera un rombo perfecto, regular, ordenado,
de norte a sur, este a oeste. Fijaos esa diagonal que va del noreste al suroeste. Esa diagonal separa dos entornos ambientales radicalmente distintos. De la diagonal hacia el norte y en relación con Pakistán está el desierto del Thar. Y en cambio, de la diagonal hacia el sur, esa diagonal son los montes Aravalli. De la diagonal hacia el sur está un territorio que está lleno de montañitas, de valles, de colinas, de agua, de verde, o sea, radicalmente distinto, ¿no? Jaipur es ese punto amarillo que veis en el centro de la parte sur, ¿no? Rajastán es un entorno, es el territorio de los Rajputanas, que eran los príncipes de la época que consideran que son una casta de la segunda casta, ¿no? La primera pues son los brahmanes y los sacerdotes, entonces los reyes, guerreros y todo esto están en el segundo nivel, ¿no? Entonces ellos se consideraban descendientes de ese segundo nivel. Era un territorio pues muy fragmentado, donde los príncipes tenían sus tribus y siempre estaban peleando entre ellos, y entonces pues bueno, era una zona complicada políticamente, ¿no? Incluso cuando el imperio mogol va conquistando la India hasta convertirla en parte de su imperio, que era un imperio islámico en cuanto a religión, pues aquí en Rajastán tuvieron que hacer un poquito la vista gorda, pactar con los príncipes, y entonces, pues bueno, los dominaban políticamente, pero tenían mucha autonomía para hacer lo que quisieran, ¿no? Hasta que llegó en el siglo XVIII un príncipe, Jai Singh II, que logró unificar toda la región, ¿no? Entonces, para unificar y para que no hubiera... las ciudades estaban vinculadas a cada tribu, entre comillas, ¿no? Dice, bueno, pues vamos a hacer una nueva ciudad, una nueva capital que nos represente a todos en esta nueva unidad. Esa ciudad va a ser Jaipur, que es la ciudad de la victoria, ¿no? Eso es lo que significa Jaipur. Entonces, para diseñar esa ciudad, dijeron, bueno, pues vamos a hacerlo bien, vamos a hacerlo siguiendo las reglas de los sastra, de los mandala, vamos a ver un poco que esta ciudad sea el elemento clave, ¿no? Jaipur es una ciudad que se creó en el siglo XVIII, o sea que no es una ciudad antigua, estamos hablando de 1727, si no recuerdo mal la fecha de su construcción, y fijaos que luego pues van a pasar muchas cosas en la India, y en Rajastán, porque luego resulta que en esa época más o menos es cuando llegan los británicos, que acaban incorporando al imperio británico a la India. Luego en 1948 se independiza y ya Rajastán se convierte en un estado de la India, entonces Jaipur sigue siendo su capital, ¿no? Esta imagen es importante para ver por qué hacen el indio. Fijaos, la imagen de la izquierda es el Pita Mandala, es uno de esos que os decía al principio, de 3×3, que tiene unas reglas muy, muy estrictas, ¿no? Es decir, esos 9 cuadrados con esas líneas que tienen unas dimensiones, con esos cruces entre los ejes, que van a generar unas plazas, a partir de ahí se va subdividiendo. Dice, bueno, pero esa rigidez empieza a cambiar, y resulta que, claro, el cuadrado de arriba a la izquierda, pues es que justo está pegado a una montaña y tal, entonces pues lo movemos y lo ponemos abajo a la derecha, ¿no? Resulta que hay 2 cuadrados que vamos a sumarlos, porque ahí tiene que ir el palacio del príncipe. Ten en cuenta que, recordad, los príncipes de Rajastán se llamaban maharajas, que es una palabra muy conocida en España, como decir, pareces un maraja, ¿no? de un tipo muy rico y además muy ostentoso, ¿no? Que era lo que hacían, de Kapurthala, ¿no? Maraja de Kapurthala y tal, pues eso, efectivamente, pues esta de Rajastán, ¿no? Entonces el palacio pues tenía que ser la leche, ¿no? De milk, ¿no? Entonces pues dice, vamos a sumar 2 cuadrados, o vamos a dividir el de debajo. No podía ser de shit, sí, porque de shit sí, no podía ser shit. Claro, no querían shit, querían the shit. Es que estoy aprendiendo. Y entonces abajo pues dividen en 2 para que haya una avenida tremenda para llegar al palacio, etc. O sea que al final están, como decíamos, haciendo el indio con sus propias reglas, ¿no? La regla oficial es la que es y la adaptan. Es verdad que luego además no está norte-sur exactamente, está un poco girado porque la topografía recomendaba para que se aprovechara mejor el terreno un leve giro, o sea que son adaptaciones a lo que es la regla, ¿no?
La realidad que estamos viendo ahí de ese plano, al final, es que dices, bueno, pues es una ciudad que se llama la ciudad rosa, porque es una ciudad de ladrillo rosa, preciosa, yo no he estado, pero me lo tengo muy estudiado y me conozco la arquitectura y los palacios y tal. ¿Lo conoces tú, Alberto? No, no conozco la India. Me encanta. Nosotros Entonces, tenemos una anécdota aquí que estuvimos en Bruselas, nos lo explicó fenomenal y nunca había estado. Wow. Lo tiene estudiadísimo todo. Hombre, hoy en día puedes viajar. Sí, no, yo viajo desde el sillón mucho. Sin mucho, duda, ¿eh? sin duda. Entonces, digamos que esa ciudad es la que empezó, digamos, a construirse, es la ciudad que se amuralló y es la ciudad en la que empezó a desarrollarse el nuevo Estado, ¿no? Fijaos que también dicen, algunos investigadores dicen, hombre, es que esto de asignar Jaipur al mundo del mandala, pues a lo mejor no fue así. Dice, a lo mejor es que Jai Singh, el segundo, el príncipe que unificó, era un gran aficionado a la astronomía, y dice, y a lo mejor es que son los 9 planetas que conocían entonces, planetas más el Sol, digamos, los 9 cuerpos celestes, por decirlo. Y en todo eso se basan en una cuestión que veremos una imagen al final, porque uno de los hitos de Jaipur es el Yantar Mantar, que es un observatorio astronómico absolutamente espectacular, ¿no? Entonces decían, no, pues es que esto sería más bien astronómico, y otros decían, no, es que esto tenía que ver con la organización del espacio, que ya se sabía, porque claro, el siglo XVIII en la India ya tenían información de lo que se hacía en Europa y tal. Entonces siempre ha estado un poco esa duda de si estas teorías del mandala y esto pues son las reales. Tampoco se sabe y en cierto modo tampoco da un poco igual. La ciudad es, como os decía antes, muy bonita, es decir, tiene unas calles, las grandes calles son espectaculares, muchas de ellas son calles comerciales con una vitalidad enorme. Fijaos además qué tipo de viviendas, esas son viviendas residenciales, cómo van jugando con el tema de la parte comercial en la planta baja. De hecho, las calles tienen un nombre que siempre acaba en bazar, ¿no? Es decir, pues como aquí ponemos Avenida La Castellana, pues ahí sería la Castellana Bazar, ¿no? Dice, ¿qué quiere decir? Bueno, pues es que es una palabra islámica que hemos heredado, que es comercio, ¿no? y intercambio. Cada una de estas calles se va cruzando luego generando unas plazas que son los chaupar. Y chaupar es una palabra también india que es un juego. Es un juego parecido al parchís que conocemos nosotros, que también además es de origen indio. Y son cuadrados gigantescos de 100%, pensad que un campo de fútbol de largo son 100 metros más o menos, entonces dices, esos son las superplazas donde suceden muchas cosas, ¿no? Luego, fijaos, ¿ves? La ciudad rosa, ¿no? Dice, pues es que ese es el ladrillo rojo, el de arriba es uno de los palacios más conocidos, el Jagua Mahal, que es la Torre de los Vientos. Detrás de esas celosías parece ser que se escondían las mujeres del harén de los príncipes para ver la calle, etcétera, ¿no? Porque ese edificio es absolutamente espectacular. O el Chandal Mahal de abajo, que es otro de los palacios que tiene la ciudad. Es una ciudad muy monumental que tiene, como os digo, el hito fundamental, que yo creo que tenemos una imagen también de por ejemplo, este es el observatorio, el Yantar Mantar. Es decir, cada una de esas construcciones tiene algo que ver con la identificación astronómica, ¿no? Dice, bueno, pues uno marca la eclíptica, el otro marca, detecta los eclipses, el otro no sé qué. Son construcciones espectaculares que además luego, cuando se han ido conociendo, han tenido mucha influencia en la arquitectura, por ejemplo, lo que se llama la arquitectura posmoderna, ¿no? Que de los años 80, 90 y tal, pues hacía muchas cosas parecidas a lo que hacían estos indios hacía ya 200 y pico años, ¿no? Y bueno, pues esa ciudad tan espectacular, amurallada, ciudad rosa, etcétera, nació para tener 40.000 habitantes. Claro, dicen, lo que pasa con las ciudades es que tienen la manía de crecer, son como las niñas pequeñas, ¿no? Que también crecen y hacen preguntas, ¿no? Bueno, pues en este caso, poco antes de la independencia de la India, Jaipur ya tenía casi 200.000. Dices, bueno, ya estamos multiplicando. Dice, no, pues poco después de la independencia se duplicó y tenía 400.000. Dice, no, pero es que ahora, que han pasado ya muchos años, desde aquellos años 50, han pasado 70 años,
Jaipur tiene más de 3 millones de habitantes, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Dice que Jaipur, el Jaipur del que estamos hablando, esa ciudad amurallada, rosa, preciosa y monumental, pues es un casquito viejo, escondido ahí en una metrópoli inmensa, con tramas de todo tipo. Entonces cuando dice, no, Jaipur, dice, bueno, Jaipur es un caos, como la mayoría de las ciudades indias. Dice, no, es que estamos hablando de esa pequeña joyita planificada, con la ortogonalidad, con sus palacios, con su observatorio astronómico, etcétera, que efectivamente pues es como el recuerdo de una época pasada, ¿no? Pero dices, bueno, pero efectivamente las ciudades viven y siguen funcionando. Qué interesante. ¿Alguna pregunta? Sí, sí. De hecho, justo estaba pensando en ciudades como Barcelona o Madrid, que están cuadriculadísimas y al final, como tú dices, hay un orden, que tú puedes ir a Nueva York y decir, eso es norte, claro, eso es sur. ¿Eso viene un poco de ahí? O... Sí, eso viene de la racionalidad de plantear. Es decir, las ciudades hay, podríamos decir, dos grandes tipos. Es decir, la ciudad que se adapta a lo que se encuentra. Imagínate que dices, bueno, pues este es un terreno que tiene un relieve, que sube, baja, hay un río, tal. Y dice, nos vamos adaptando, vamos poniendo la calle siguiendo la mejor pendiente, subimos, bajamos, etcétera. Y al final, muchas de esas ciudades pues, son ciudades orgánicas que tienen, digamos, esa irregularidad. Frente a eso están las ciudades planificadas, sean con mandalas como en la India o sean con el modelo este cuadriculado que decíamos. Es que dices, claro, si nosotros vamos sumando cuadrados, podemos, digamos, rellenar todo el suelo. Eso solo se puede hacer o con cuadrados, o con hexágonos, o con triángulos equiláteros. Pero claro, los triángulos, imaginad, yo recuerdo que tenía, cuando yo estudiaba la carrera, había una cierta moda de hacer espacios que acabaran en punta, en triángulos, ¿no? Quedaban muy bonitos y tal, ¿no? Y había un profesor que nos decía, pero ¿y esta esquina de la habitación triangular, imaginaos, dice, ¿y esto para qué sirve? Dice, porque aquí no vamos a poder poner ni un armario, ni una mesa, ni un mueble. Decía, ¿esto qué sirve? Para guardar cartabones y de las reglas que usábamos y tal. Entonces dices, claro, no tiene lógica. La lógica está en la planificación esa que ya viene de los griegos y a partir de allí pues hay muchísimas ciudades occidentales. Claro, dices, Barcelona, estás hablando de un hito dentro de la historia del urbanismo. Manhattan, cuando el plan de los comisiones de 1800 y algo planifica la racionalidad llevada al extremo, es decir, porque fijaos, dice, ahí tenemos calles y avenidas, dice, y tienen unos números, y entonces dices, ¿a dónde vas? Dice, a la calle 42 con la quinta avenida y tal, y te ubicas. Noreste, hasta puede ser tan exacto, recógeme la esquina noreste de la séptima avenida, claro, y el 28. Ahí es la perfecta, digamos, organización, eso es muy, muy americano. En España dice Barcelona, pues dice, no, es que no es lo mismo, pues la calle, la diagonal, tal, no sé qué, y desde luego en las calles irregulares, pues en las ciudades irregulares, pues ahí ya te pierdes. O sea, yo recuerdo cuando yo llegué a Madrid y me iba aprendiendo la ciudad, muchas veces decía, bueno, pues es que esto... la calle te va girando y te vas desorientando. Sí. Yo siempre me oriento mucho por el sol, por saber un poco dónde estoy, si voy al norte, voy al sur, y ahí pues acabas loco. En cambio dices, das una vuelta en la Latina, hay algunas calles. Claro, sí, claro. Dices, estoy donde empecé. Y cuando estás ahí en las calles absolutamente reticulares, pues dices, bueno, pues te organizas. Hay quien dice, no, pero esto es mucho más aburrido. Y en Barcelona la diagonal... pues da un poco de riqueza espacial, de romperte un poco los esquemas, ¿no? Lo que sería Broadway, me imagino, el equivalente a Broadway. Broadway no es una diagonal propiamente, lo es, pero es que es una calle antigua, es decir, es el Broadway, que es el camino principal, o sea, estas cosas camino que dices, amplio, Broadway. Eso, amplio. Pues mira, yo siempre decía principal, pues es ancho, ¿no? Sí, sí. Bien, pues eso era un camino que ya tenían los indios. Y entonces, pues es de las pocas cosas que se conservan cuando se implantó la trama tan rígida de Nueva York, pues es que ese camino existía y lo usaban. Sí, sí. Y entonces va generando cosas raras. Y los triángulos de Times Square vienen de eso. Entonces va generando excepciones, van generando placitas, es la que rompe las reglas un poco. Sí, sí. Y luego las partes, como dices, del sur,
que se desarrollaron más al azar, como, Efectivamente. pues hay mucho más que dices, espera, ¿esta calle conecta con qué? ¿Y esta calle qué hace aquí? Como Sí. se nota Sí, que, sí. bueno, pon una calle ahí y luego lo vemos. Sí, pues ese es un poco esos dos Interesante. modelos, y hay ejemplos de todo tipo. Y el extremo del caso de lo orgánico, podríamos decir, son las ciudades islámicas. Esas, es decir, tú te metes en el Marrakech, por decirlo, en el centro histórico de Marrakech, y más te vale que lleves, yo qué sé, un navegador y tal, porque a lo mejor te encuentran que son laberintos, absolutos laberintos. Pero también es verdad que es una cultura donde el espacio público no tiene importancia, y el espacio es el interior. Entonces, tú puedes ir por una calle donde no hay nada, por supuesto, ni tiendas, todo eso está en el zoco y tal. Tú vas paseando en esa especie de locura laberíntica y ves, yo qué sé, unas paredes que dices, bueno, pues esto, lo que hay detrás, que casas más pobres. Dices, no, al revés. Es decir, detrás de una valla pobre o de una tapia pobre, lo que puedes encontrar es un palacio fabuloso y fastuoso. Y porque no hay ostentación como los maharajas de Rajastán, ¿no? Que decían, soy rico y que se note, ¿no? Es decir, en esa cultura es distinto. Es decir, si soy rico, que no se note, ¿no? Sí. En fin. Y hacer el indio, que decimos en español, ¿tiene que ver algo con esto? Pues es lo que decíamos, es una expresión que es como subvertir las reglas. No decirlo por decir ortodoxo, ¿no? Eso es, Poco es ser ortodoxo. heterodoxo, es decir, pero no tanto como decíamos, yo soy malvado y voy contra las reglas, o yo soy es decir, soy un activista en contra de lo establecido y tal. No, es simplemente, es que no sabía yo que había que hacerlo así. Dice, es que el nativo, bien así. el nativo indígena le dicen, tienes que hacer esto así, así, que es lo establecido por las normas urbanas de la educación y tal, y el indígena pues a lo mejor ni entendía el idioma, ni sabía lo que, y lo hacía a su manera. Y entonces pues era hacer el indio, decir, no, es que estás haciendo el indio, estás haciendo las cosas no como debes, pero sin maldad, ¿eh? Es decir, de ahí pues bueno, hacer el indio ahora pues es todo, es irse de carnavales y perder la voz, por ejemplo. Darlo todo, ¿no? Y es, pues bueno, pues eso, y un poco como decía Alberto, un Porque poco no te puedo contestar. contra lo establecido, pero como digo, sin maldad. Y tal. Es interesante lo que dices, siguiendo lo de los cuadros. En Nueva York no solo se construyen los cuadros así, pero También, claro, se vende claro. los derechos de... Si un edificio no va a edificar más, pueden vender los derechos al edificio al lado. Eso en Estados Unidos, en Nueva York, Es claro. increíble. Claro, sí, O sí, sea, sí, construyen sí. bloques, o sea, es ¿Cómo es literalmente eso? Tetris. Estados Unidos y en particular Nueva York tiene todo un mundo de ordenanzas absolutamente fascinante. Derechos aéreos o algo se llama. Inicialmente podían subir lo que quisieran. Es decir, fíjate que los rascacielos se inventaron en Chicago. Sí, Se es inventaron verdad, porque son se inventó preciosos. en Chicago el ascensor. Es decir, sí, si no sí. hubiera ascensor Otis. no habría rascacielos, ¿no? Correcto. Entonces, de Chicago fueron a Nueva York, y en Nueva York pues estaba todo absolutamente liberado. Es decir, bueno, si tú quieres hacer un edificio de 500 metros de altura, lo haces. Y si tengo entendido, el subsuelo es muy bueno de Nueva York para aguantar este tipo de... Es muy fuerte, es piedra pura, sí, o sea que en ese sentido es bueno. Lo que sucede es que, claro, es decir, conforme vas poniendo rascacielos, levantando, pues dices, las calles de abajo, pues es que ya no entra ni el aire, ni el sol, ni nada de nada, ¿no? Entonces empezaron a ver cómo, es decir, es difícil conjugar muchas veces una norma que te dice, oye, tú aquí levantas 5 pisos, es decir, con la libertad o la hiperlibertad estadounidense, es decir, no, yo aquí soy el vaquero que me voy y tal, y hago lo que quiero, ¿no? Entonces, ahí siempre han ido muy en contra de las normas, y entonces han ido buscando juegos de decir, no hace falta que levantes todo porque tus derechos los puedes vender, como decía Alberto. venden derechos. Incluso, claro, dices, ¿cómo hacemos plazas, por ejemplo? Es decir, las tramas de las ciudades americanas iniciales pues son tramas donde no había espacio público. ¿Para qué? Dices, ¿espacio público qué es? Es decir, si aquí Es cada verdad, uno... sí, Y entonces dices, ¿cómo se consigue una plaza? Pues dice, bueno, pues si tú dejas espacio libre, te dejamos que subas no sé cómo, porque también luego hubo restricciones de altura y tú podías, luego empezaron los rascacielos también a escalonarse para que pudiera entrar el sol, o sea, es bastante interesante
o cómo, es decir, conseguir Central Park en Nueva York, eso Ya, tiene... que nunca han conseguido. Eso tiene un mucho milagro. mérito. Sí, ¿eh? sí. Estaba ya planificado así y tal. Inicialmente también pretendían que fuera un sitio pues, para el ejército y para hacer, digamos, muchas grandes plazas españolas son patios de armas originalmente. Claro, porque tiene el Entonces, puerto ahí natural. Claro. Bueno, pues ya terminando, recuérdanos, Alberto, este libro con Damián Moyá, ¿dónde lo podemos adquirir? Se puede comprar en vaughantienda.com o te lo digo la frase, wherever fine books are sold, donde bien. se venden los buenos libros. Es una maravilla. Muchas gracias. A ti por venir. Thank you. A ti también, José Antonio. cuando quieras, como siempre. Os espero una próxima. Y a todos ustedes nos despedimos, como es habitual en este espacio, esperando que sean malos, como dice José Antonio, que he sido yo, porque dicen los que entienden que es mucho más divertido.